Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos llegado al final de la profecía de Oseas. Y hemos visto que esta profecía llama una y otra vez al pueblo al arrepentimiento. La pregunta es, ¿se arrepentirán? Piensa por un momento. Si alguien viniera a ti y simplemente te dijera, arrepiéntete, ¿cómo responderías? Tal vez le dirías, no gracias, o no te entiendo, o ¿por qué tendría que arrepentirme? Y seguirías caminando. Muy pocas personas responderían solamente a ese término, arrepiéntete. Tiene que haber una motivación. Y eso es exactamente lo que esta profecía ha hecho una y otra vez. Estamos listos para el capítulo final, pero hay una diferencia, porque cuando vemos la Biblia hebrea, encontramos que hay un verso adicional en el capítulo 14. No quiero decir que se trate de un verso incorrecto en la Biblia, sino que simplemente en la mayoría de las Biblias este es el último verso del capítulo 13. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que recordar el hecho de que en los textos originales no había números ni de capítulos ni de versículos. Todas las palabras estaban juntas. Pero aquí lo que sucedió es esto. Los sabios de la antigüedad entendieron que el capítulo 14 comienza con arrepentimiento y quisieron incluir la motivación para un arrepentimiento correcto, que está basada ¿en qué? En la comprensión de que viene un juicio. ¿Qué tipo de juicio? Mira el último versículo del capítulo 13 si estás usando una Biblia cristiana, o el primer verso del capítulo 14 si estás usando una Biblia hebrea. Dice así: Y tú, oh Samaria, serás culpable. ¿Por qué? Porque te has rebelado contra tu Dios. Aquí vemos que hay culpabilidad. Uno de los motivos que tengo para arrepentirme es que desde la perspectiva de Dios yo soy culpable. Él no está complacido conmigo, me ve como un rebelde. Si le preguntaras a la mayoría de las personas cómo te ve Dios, ellos te dirán, bueno, yo soy su hijo, aunque eso quizás signifique solamente que Él te creó, pero puede que no te vea como su hijo. La verdadera pregunta es, ¿te ve Dios como un siervo o como un rebelde? Bíblicamente hablando, no existe posición intermedia. O eres un siervo fiel, o eres un rebelde que desagrada a Dios. Por eso dice el capítulo 14, verso 1 en hebreo: Oh Samaria, eres culpable, porque te has rebelado contra tu Dios, y con espada caerán. Y añade, y sus niños pequeños. Esta misma palabra puede significar bebés, y dice que serán ¿qué? La mayoría de las Biblias lo colocan como estrellados contra las rocas. Es una palabra que significa quedar destruido o destrozado. Y luego dice, y sus mujeres embarazadas, literalmente dice, y sus mujeres embarazadas serán abiertas. Entiendo que esta lectura no es agradable. Nadie quiere escuchar estas palabras, pero es una descripción del juicio venidero de Dios. Comprender correctamente lo que sucederá es lo que nos dará la motivación correcta. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Si amamos a nuestra familia, si amamos a nuestros hijos, si queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida en lugar de su juicio, todo comienza con ¿qué? Pues para esto leamos ahora el capítulo 14, verso 1 en español, que dice Shuvah. La palabra Shuvah significa arrepiéntete, pero su significado implica además vuélvete hacia Dios, entrégate a Él. Y como hemos visto, el arrepentimiento no es un acto solitario. El arrepentimiento siempre se produce con Dios. Así que dice, arrepiéntete, oh Israel, y agrega,
ante el Señor tu Dios, porque has tropezado o has caído en tu iniquidad. Y creo que es importante traducirlo correctamente, porque no habla solo de tropezar, sino que es una palabra que significa fracaso. No solo que nos hemos quedado cortos, sino que estamos a kilómetros de distancia del propósito y los planes de Dios. Y la única solución, lo único que va a producir un cambio, es el arrepentimiento. Te digo algo. Al leer libros populares desde un punto de vista cristiano, al escuchar a muchos maestros que enseñan como lo hago yo, no es fácil encontrar temas relacionados con el arrepentimiento, y la razón de esto es la siguiente. Muchas veces cuando alguien tiene que predicar, dice, ¿qué porción de la Escritura compartiré? Y empiezan a hojear la Biblia buscando un pasaje que enseñar, intentando hallar algo que consideren que será para beneficio de la gente. Yo no sé qué es lo que te beneficiará. Yo no sería tan arrogante para creer que yo sé lo que tú necesitas oír. Así que para evitar eso, ¿qué hacemos? Enseñamos verso a verso la palabra de Dios. Y en ese proceso encontramos cosas. Yo encuentro pasajes de la Biblia que, francamente, en la carne, no quisiera compartir. Creo que tal vez a la gente no le interesa, quizá no quieren oír de ese tema, pero ¿sabes qué? Esa es la naturaleza pecaminosa, mas el alma quizá esté anhelando oír eso. Lo que encontramos aquí es una exposición de lo que Dios está diciendo. Él le dice a Israel, tú has fracasado por tu iniquidad. Entonces, ¿qué pasa? Verso 3. Él exige una respuesta y dice, lleven con ustedes palabras. Este pasaje es muy popular y bien conocido en el judaísmo, el que dice, lleven con ustedes palabras. Mucha gente se pregunta esto. Hoy día en el judaísmo no hay templo. ¿Cómo entonces se expían los pecados? ¿Cómo se puede cumplir la base de la Torá? Entonces los rabinos ven este pasaje y dicen, ¿se fijan? Dios dice, lleven con ustedes palabras y vuélvanse al Señor. Él les dirá a ustedes ¿qué? Él les responderá. Lo cierto es que este pasaje no dice que las palabras reemplacen los sacrificios, a menos que hayas recibido el sacrificio todo suficiente del Mesías. A partir de entonces, nuestras palabras son dichas en memoria de lo que Él hizo. No es un reemplazo, es simplemente un reconocimiento si entendemos correctamente lo que el Mesías hizo en nuestra vida. Así que dice verso 3, lleven con ustedes palabras y vuelvan al Señor. Díganle, y me encanta esto, Kol Kizá Avon. ¿Qué significa? Kol significa todo. Avon significa iniquidad, pecado o transgresión. Así que todo pecado, toda iniquidad, ¿qué hará Él? Quizá Él lo levantará. Con frecuencia la Biblia nos habla sobre la carga del pecado. Y mucha gente, sin darse cuenta hoy en día, vive justamente así, agotados, deprimidos. Una de las razones más comunes por las que la gente va al médico es, doctor, no sé qué me pasa, estoy fatigado todo el tiempo, no tengo energía. Y buscan una causa física cuando la verdadera razón es espiritual. Están agobiados por la carga del pecado. Y Dios dice aquí, arrepiéntanse, vuélvanse a mí. ¿Y yo qué? Yo levantaré toda iniquidad. Luego dice, reciban kach tov, reciban el bien. Hemos reiterado en numerosas ocasiones que cuando oyes la palabra bien, ¿en qué debes pensar? En la voluntad de Dios. Si quieres que ese alivio venga sobre tu vida, lo que tienes que entender es que la motivación que tienes para volverte a Dios es que puedas recibir su voluntad en tu vida. Y luego dice, y pagaremos con los toros de nuestros labios. Obviamente, los toros eran lo más valioso entre las ofrendas. Esto quiere decir que tus palabras sean lo más precioso para Dios. Exáltalo con tus palabras. Pero insisto, no se trata de reemplazar el sistema de sacrificios, sino en cambio de transformarlo, algo que solo ocurre mediante la suficiencia de la cruz, por medio de lo que el Mesías hizo por nosotros. Verso 4. Él dice, Asiria. Asiria no te salvará. Sobre caballos, Asiria, sus ejércitos no cabalgarán. Por tanto, ustedes no dirán más, nuestros dioses, obra de nuestras manos, sino que en ustedes, y con esto vamos a descubrir algo,
Él está marcando una transición aquí. Debido a que el pueblo se arrepintió, Él está diciendo, ya no van a confiar más en los ídolos. Ya no se van a preocupar más por Asiria. Asiria no los ayudará. Ellos no se subirán a sus caballos para venir en su auxilio. No existe ayuda en Asiria. ¿Dónde está la ayuda? Mira el verso 4. Al final. Dice, porque vejá en ti el huérfano haya misericordia. Cuando se habla de un huérfano, hoy día en muchos lugares los niños sin padres simplemente quedan abandonados por sí mismos. El gobierno no interviene. De hecho, si vas a países como Brasil, encontrarás en algunas de las esquinas más transitadas de las grandes ciudades, al igual que ocurre en Asia, encontrarás a niños pequeños. En Estados Unidos, la mayoría de los indigentes son adultos. Hay muy pocos niños sin hogar y si los ves, usualmente están con sus padres en esa situación. Pero en otros países es muy común ver niños indigentes, porque la sociedad no se ocupa de ellos. La sociedad simplemente los desecha. Pero Dios no. Dios tendrá misericordia del huérfano, y la implicación es esta. Si Él cuida al huérfano, cuidará también de todos los demás. Si Dios se ocupa de aquel a quien la sociedad rechaza, así también se ocupará de todos. ¿Qué hará Dios? Verso 5. Aquí aparece la misma expresión que Dios ha usado antes. Tiene que ver con apartarse de Él. Y hablamos de cómo muchas Biblias lo traducen como rebelión. Antes decía que Israel estaba determinado a apartarse de Él. Tenían esa tendencia imposible de romper, de rebelarse. Pero, ¿qué promete hacer Dios? Cuando nos arrepentimos en espíritu y en verdad, Dios dice, mira este verso, verso 5, dice, yo sanaré su rebeldía, los amaré, ¿cómo? Me encanta esta palabra, es la palabra nidivá, que significa de manera generosa. Si te fijas de cerca en esa palabra y cómo se usa en la Escritura, significa sin condiciones, sin ningún tipo de requisitos. Es simplemente amor de una manera generosa y desbordante, sin otro propósito que no sea la motivación de bendecir. Eso es lo que Dios promete hacer aquí. Voy a sanarte y te voy a amar de la manera más generosa. Y dice, quitaré de él mi enojo. Ya no lo recibirá. Porque yo seré como el rocío para Israel. ¿Y qué le pasará? Y florecerá como rosa, y sus raíces, ¿qué harán? Golpearán el suelo. La palabra aquí es golpear o penetrar. ¿De qué manera? Tal como lo hacía en el Líbano. En el Líbano, esos árboles reciben sus nutrientes gracias a que tienen un fuerte sistema de raíces. Dios está diciendo que lo que Él hará aquí será obrar de una manera que traerá transformación a Israel. Pero ¿dónde comienza toda esa transformación? Comienza en un solo lugar, y ese es en un corazón arrepentido. Así que otra vez tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene que pasar en tu vida y en la mía para que verdaderamente nos arrepintamos, como la profecía de Oseas quiere que lo hagamos? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que se vuelva realidad? Y este es un asunto delicado. La respuesta debería ser una sola. Necesito ponerme de rodillas y comenzar ese proceso de arrepentimiento. Porque sé, bíblicamente, que no me arrepiento solo. Solo entro en contacto con la presencia de Dios y Él me guía hacia el arrepentimiento. Eso es lo que diría una persona sabia. Algunos piensan, ¿sabes? Es que no tengo motivación, no sé qué hará falta. Dios sí lo sabe, y Dios puede traer justamente eso sobre ti, y puede que sea algo doloroso, algo que sacuda tu vida. Dios concede arrepentimiento. ¿Cómo? Captando tu atención. Entonces, ¿qué tendrá que hacer Dios para captar tu atención? ¿Qué cosa tiene que suceder antes de que le des a Dios la prioridad de tu vida? Insisto, ten cuidado, sé precavido, porque puedes causar que suceda algo en tu vida que no quieres que pase. Pero si es la única forma en que Dios puede captar tu atención, Él lo hará. Mira ahora el verso 7. Dice, cuando nos arrepentimos genuinamente, ellos irán allí.
Y la palabra aquí tiene que ver con ramas. ¿Y ellos van a qué? Dice, y su gloria será como la del olivo. Entonces las ramas van a brotar y su gloria será como la del olivo. ¿Qué sabemos del olivo? Un olivo puede durar cientos de años. Puedes ir a Jerusalén ahora mismo, visitar el Monte de los Olivos, y cerca de la base de ese monte verás olivos que tienen 2000 años de edad. ¿Y qué puedes ver? Puedes ver un brote, tras otro brote, tras otro brote. Exactamente lo que se habla aquí. Verán, el césped, cuando te fijas en la grama o el césped, puede lucir hermoso hoy, pero en pocos meses desaparece. Así es en Israel. En la primavera con las lluvias todo se ve lindo y verde, pero cuando llega julio o agosto, todo se marchita. Esa hierba tan hermosa dura solo una temporada. Y si ves una rosa o cualquier otra flor, su esplendor apenas dura unos cuantos días y desaparece. Pero lo que Dios quiere hacer es darnos una gloria que perdura para siempre. Su propia gloria, que lleguemos a ser semejanza de Dios y lo reflejemos a través de nuestra vida. Entonces dice, y acontecerá que su gloria será como la del olivo, y su aroma como el del Líbano, porque aquellos que habitan en su sombra volverán. Presten atención a esa expresión, habitar bajo su sombra. Hay una estrecha relación entre esa palabra, zel, sombra, hablando de la sombra de Dios, y el manto de Dios. Muchas veces se habla de morar bajo la sombra de su manto. ¿De qué se está hablando aquí? Como dije, es un manto importante. Esta sombra proviene de lo que llamamos canfot. ¿Qué es canfot? La esquina. Muchas veces en la Escritura se hace referencia al borde del manto. Y esta parte del manto es donde estaban los tzitzit, los flecos que representaban los mandamientos de Dios. Hay una expresión aquí. La enseñanza que Dios nos da es esta. El arrepentimiento conduce ¿a qué? A obedecer la palabra de Dios. Y el lugar más seguro donde puedes estar es en obediencia a Dios. Cuando caminas según la verdad bíblica, cuando obedeces la palabra de Dios, te estás colocando a ti mismo bajo su supervisión, bajo su sombra. Leemos en este pasaje, los que se vuelven, los que se arrepienten, habitarán bajo su sombra, y serán ¿qué? Serán vivificados como el trigo. Ellos brotarán y florecerán como la vid. ¿Y qué más? Y su olor recordará al vino del Líbano. ¿Qué tiene de especial este vino del Líbano? Que perdura, que mejora más y más con el tiempo. Así que su recuerdo en nuestra vida irá mejorando. A medida que pensamos en lo que Dios ha hecho, será más agradable, traerá un mayor gozo cuando pensemos en su fidelidad, en su obrar en nosotros y a través de nosotros. Es lo que Oseas promete. Mira ahora el verso 9. Leemos. Efraín, ¿qué más para ti son los ídolos? Él lo pronuncia como una expresión personal. Dice Efraín, ¿para qué necesitas más ídolos? Porque yo he respondido y miraré y seré como un ciprés fresco. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de cómo Dios se moverá para traer una renovación, no solo por una temporada, sino continuamente. Eso es lo que significa la palabra rananán, una renovación permanente, un refrigerio constante. Así como el ciprés permanece por mucho tiempo, no solo una estación, sino durante todo el año. Y dice, porque tu fruto proviene de mí, y allí es donde será hallado. Verso 10. ¿Quién es sabio y quién entenderá estas cosas? Esa pregunta no solo es para Israel, sino que es una pregunta para todos nosotros. O sea, vamos a mirar estos 14 capítulos de la profecía de Oseas y vamos a responder, a obrar conforme a la sabiduría de Dios. Esa es la pregunta. ¿Quién va a ser sabio y responderá a la verdad bíblica de un modo que demuestre que el poder de Dios se libera en su vida?
Mira de nuevo el verso 10. Pues, ¿quién es sabio y quién entenderá estas cosas? Y usa la palabra navón. Esta palabra navón tiene que ver con alguien que es perceptivo. No me refiero a una cualidad intuitiva. La percepción se refiere a prestar atención. La percepción, de acuerdo con la Escritura, siempre es resultado de conocer la verdad bíblica. Verán, Dios nos dice en muchos lugares de la Escritura, velad o estén vigilantes. De hecho, uno de los contextos más comunes donde aparece esta palabra, presten atención o estén vigilando o velad, en la Biblia, es en los últimos días. Cuando Él habla de una persona perceptiva, habla de gente que está atenta al acontecer mundial, prestando atención a los eventos proféticos que ocurren y que podamos ser perceptivos en cuanto al tiempo y la temporada en la que vivimos. Y si vivimos así, ¿sabes qué? Vamos a entender la gran necesidad de arrepentimiento que hay. Entonces dice, ¿quién entenderá estas cosas? El perceptivo las conocerá, porque Él, hablando de Dios, porque sus caminos, los caminos del Señor, son yisharim, son rectos. Esta palabra yishar puede significar derecho. Este es el mensaje del texto. Cuando empezamos a andar en los caminos de Dios, Él nos lleva sin desvíos, sin atajos. ¿Nos lleva a dónde? A donde Él quiere que estemos. Solo teniendo percepción profética, podremos caminar en los caminos del Señor y descubriremos que sus caminos son rectos. ¿Qué significa eso? Que ellos nos elevarán, es decir, que nos darán una perspectiva nueva y diferente. Cuando caminamos rectamente con Dios, como dice Pablo, estaremos siguiendo ese llamado de arriba, viendo las cosas desde su punto de vista, y no desde el punto de vista del mundo. Ese es el fruto del arrepentimiento. Nos da una manera distinta de ver y percibir las cosas. ¿Y quién hará esto? La última parte del verso dice, los sadekim, es decir, los justos. Entiende esto. Bíblicamente, siempre que se habla de arrepentimiento, y así comenzó este capítulo, siempre que se habla de arrepentimiento hay una conexión con la justicia. ¿Por qué lo digo? Piensa un momento en Juan el Bautista. Él habló de arrepentimiento. De hecho, podríamos decir que el ministerio de Juan era un ministerio de arrepentimiento. Y cuando la gente venía, ¿qué les decía? Él les decía, den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tipo de fruto es ese? Si ves la Escritura, se trata de frutos de justicia. Siempre hay una conexión, siempre una conexión entre el arrepentimiento genuino que produce la justicia en la vida de la persona. Él está hablando aquí a un grupo de personas y les dice, los que son perceptivos van a tomar decisiones correctas, tomarán decisiones que harán que sus vidas reflejen el carácter de Dios, y por lo tanto serán llamados justos y andarán en ellos. Pero se trata solo de un remanente. También dice este pasaje, mas los transgresores, ¿qué harán? Los transgresores van a tropezar y caer. Lo que tenemos frente a nosotros es una elección. Cuando leo la Escritura, lo que veo una y otra vez es que Dios le presenta opciones al pueblo. O bien vas a ser alguien a quien Dios considera justo, por supuesto justo a causa de la justificación del Mesías, debido a la gracia de Dios. Pero esa justificación y gracia causarán una transformación por la cual te convertirás en la justicia de Dios. Solo hay dos opciones. O bien serás justo, ¿ok? O serás un transgresor. Y la raíz de esa palabra transgresión es la misma palabra hebrea poshea, que significa criminal. ¿Y qué se le hace a un criminal? Se le dicta sentencia, en otras palabras, se lleva a juicio. Así que te pregunto, ¿qué esperas recibir de Dios? ¿Esperas recibir su justicia, convertirte en receptor de ella, lo cual está conectado con qué? Con el reino de Dios.
¿Por qué lo digo? Porque la Biblia dice, como recordamos con frecuencia, buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué más? Y su justicia. Ese término Sadequim habla de un pueblo de reino. Pero hay quienes no pertenecen al reino. Solo hay dos lugares. Estarás en el reino o fuera del reino. Los que están fuera del reino estarán donde está el crujir de dientes, donde está la oscuridad y donde está lo que la Biblia llama Saakot. ¿Qué es eso? Gritos. Este no es un tema agradable, pero la profecía en la palabra de Dios muestra ese contraste. Por un lado, habrá cánticos, gozo. Tuve la oportunidad la semana pasada de asistir a una boda en Beersheba, y quiero decirles que si hay un elemento que pueda describir esa boda, después de la ceremonia, era el gozo, el júbilo. Lo que oíamos era música, y quiero decir, música fuerte. Lo que descubrimos es que cuando se habla de bodas, y la Biblia habla de que el reino de Dios será inaugurado con un gran banquete de bodas, entonces hay cánticos, hay gozo, hay alegría. Pero afuera de eso, habrá crujir de dientes, tinieblas y gritos de dolor. No puedes imaginar dos experiencias más diferentes, pero todo se resume en una cosa. Aquellos que sean justos han experimentado el arrepentimiento con Dios. Aquellos que no lo son, ¿qué les pasó? Rechazaron el llamado a arrepentirse. Dios dice, como lo hace con tanta frecuencia y como le dijo a Moisés, «Pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida. Pongo ante ti bendición y maldición. Elige la bendición». Y Dios a través de la verdad profética deja bien en claro lo que debemos escoger. La pregunta es esta: ¿estamos dispuestos a humillarnos? Porque la única manera de escoger sabiamente, de tener discernimiento espiritual, es si somos verdaderamente humildes. La esperanza de Oseas es esta, que cuando leamos su libro, capítulo por capítulo, donde él detalló los pecados de Israel, que al leer sobre esos pecados, reflexionar en esos pecados pueda hablarte al corazón y que puedas caer bajo convicción. Entiende que bíblicamente hay una conexión entre convicción y humildad. Los que experimentan la convicción espiritual producirán humildad en su vida. Y solo cuando somos humildes, desearemos un verdadero arrepentimiento en nuestra vida y experimentaremos a Dios y su transformación. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.